Esto es tratar de pasar la información que nosotros tenemos, no es que sepamos más y ustedes sepan menos, ni mucho menos, todos aprendemos constantemente en este tipo de eventos, así que creo que aprovechemos todos y realmente nos podemos ayudar entre nosotros mismos a tratar de producir mejor. La idea, como siempre, es comentarles que está todo lo que hace la agencia de INTA 9 de julio publicado, se puede acceder fácilmente, hay un Facebook en el cual ustedes se pueden, digamos, hacer amigos. La forma de entrar es escribiendo @INTA Territorio Agrícola Ganadero, ahí le dan me gusta y a partir de ahí ustedes podrán recibir información de charlas, eventos, información técnica también. Y por otro lado tienen una solapa sobre el lado izquierdo en donde van a encontrar las publicaciones no solo de 9 de julio, sino del resto de las unidades que conforman el territorio. Bragado, 25 de mayo, Carlos Casares, así que ahí pueden ver todo lo que concierne a la parte técnica. También están los videos, también hay videos, todo lo que se ha venido grabando en las charlas. En el día de hoy también nos acompaña el licenciado Pablo González y Alberto Ceballos, que son de la experimental de INTA Pergamino, de la parte de comunicación, y ellos están grabando esto también. Posiblemente no todas las charlas las grabemos, lo que se puede se hace y lo que no, bueno, se dejará para más adelante, pero esta charla también la van a tener próximamente y ustedes van a recibir el link para acceder a la misma, así que no se preocupen tampoco en tomar demasiada nota y demás. Si quieren tomarlo pueden hacer, no hay problema, pero va a estar disponible todo lo que se proyecte y todo lo que se hable. Así que a Pablo y a Alberto, mil gracias también por el aporte y la colaboración. Esto lo pasamos, abrimos. Esa foto es de este año pasado, de la campaña pasada, en realidad, 2017. Esto es gracias a la gentileza de Juan Marsigliani, colega, que bueno, fuimos al ensayo, a los ensayos, que estuvieron en el campo San Luis de la familia del Fabro, a quien también le agradecemos, como a todos los productores que cuando vamos a pedir una colaboración de un pedazo de tierra y algo para hacer alguna experiencia, siempre están dispuestos a ayudarnos y de esa manera creo también ayudar a todos ustedes, porque si no generáramos esa información no la podríamos compartir. Realmente fue bastante grande lo que se hizo la campaña pasada. Ahí tiene una referencia, una camioneta para que tengan una idea del tamaño. Y, por ejemplo, esta parte que está acá, que después Lisandro se va a referir, esta parte es la parte de los ensayos comparativos de rendimiento de variedades de ciclo largo. Como ven, hay 4 bloques, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Esos 4 bloques, cada variedad está sembrado ocupando los 4 bloques. Simplemente que el primer bloque va a tener un tratamiento, el segundo bloque tiene otro, este va a tener solo fósforo, este tratamiento, el segundo va a tener fósforo y fungicida, el tercero va a tener fósforo y nitrógeno y el cuarto va a tener fósforo, nitrógeno y fungicida. Ya Lisandro lo va a explicar y lo va a ver bien. Simplemente para que ustedes puedan tener una idea de cuando él lo muestre a qué se está refiriendo. Y el resto son todos ensayos de distinto tipo, a excepción de las variedades de ciclo corto que estaban de este lado. Esto lo hemos puesto ya, no vamos a hablar demasiado del tema, por qué debe sembrarse trigo y o cebada en las diferentes secuencias agrícolas. Creo que hay múltiples factores. Por supuesto, ustedes son productores, la mayoría, y lo que pretenden, además de ciertas cosas, es tener una rentabilidad de lo que están haciendo. Si no hubiese rentabilidad, la factibilidad es casi imposible. Y eso fue lo que pasó en gran medida en los últimos años o años atrás, donde la rentabilidad era baja del cultivo de trigo comparada con otros cultivos que se pueden hacer en la zona.
Entonces no es que el productor no quería hacer trigo, sino que lamentablemente no podía o no le convenía hacer trigo. Eso no quiere decir que no se hizo. Argentina, en realidad, si miramos y lo vamos a ver, la producción alcanzó en los últimos años siempre para abastecer el mercado interno y en muchos casos quedó un sobrante. Pero además de la parte económica, en donde hoy la cosa es distinta y el trigo es sumamente rentable, y cuando lo enganchamos el cultivo de segunda que viene y hacemos la rentabilidad o el margen, vamos a ver que los números son súper buenos. El trigo es un cultivo que yo diría nos ayuda a conservar el suelo, y eso ya es un adicional que muchas veces no lo valorizamos, no le ponemos un valor. Che, ¿cuánto aportó el rastrojo de trigo a conservar el suelo, a mantener la materia orgánica o mejorarla, a mejorar la porosidad de ese suelo, la estructura de ese suelo? Esa foto que la hemos puesto en varias oportunidades, yo siempre digo que a mí digamos, es como que me hace pensar que ahí hay vida en estas fotos que están acá, como un suelo con vida, un sistema radicular espectacular que va a dejar, como decía, una gran porosidad, que va a permitir que el agua pueda infiltrar y no que llueve y el agua se me va, ¿sí? Y mil cosas más. Miren, este viernes estuve en 25 de mayo trabajando en unos ensayos que tenemos en esa zona, un proyecto que se sigue con la gente de Fertilizar, Asociación Civil, y allá en 25 de mayo llovió mucho más que acá, en 9 de julio, en este último tiempo. Y tenía que hacer un muestreo hasta 60 centímetros de varios lotes y de varios tratamientos. La verdad, que lo pensé en un momento, digo, llego a algo, digo, no va a haber problema. En verdad no pude terminar el trabajo, no lo pude, se hizo de noche, tenía una charla a la noche en 25 de mayo, así que me fui. Y el grado de compactación y densificación que tenían esos suelos, terrible. Tenía compactación a 15 centímetros, motivado fundamentalmente por la acción del disco. Ese hombre tiene agricultura y ganadería, pero una ganadería que la hace por ahí, digamos, sin mucho control. Cuando llueve están los animales, las pezuñas se entierran 5, 6, 7 centímetros en el suelo. Había una compactación que estaba ubicada a los 35 centímetros, eso es genético, un horizonte arcilloso, lo que marcaba distintas series de suelos dentro del lote, y había otros sectores que había una compactación general, desde el centímetro 1 o 2 hasta los 60, y posiblemente eso conjugara las dos anteriores más el pasaje de las maquinarias, vaya a saber un carrotolva, alguna cosa. Entonces, esa situación es muy distinta a esto. Te sacan una planta ahí y tiene un sistema radicular muy pobre que prácticamente trata de desarrollarse en un cemento. Entonces es casi imposible. Y eso va a repercutir en el rendimiento final. A veces no tanto cuando el año viene más o menos favorable y otras veces mucho cuando, por ejemplo, tenemos alguna seca. Entonces, cultivos de invierno como trigo y cebada realmente lo hacen más que favorable. El trigo, como dije, tenemos una evolución a nivel nacional, esto no es 9 de julio, tuvimos años de 7 millones de hectáreas, luego una gran caída, una estabilización que estuvo en los 3,5 millones de hectáreas, y luego un repunte con altibajos y ahora un repunte que parece ser constante y que va aparentemente este año a seguir, porque se está hablando de una superficie que puede incrementarse entre un 5 y un 15%. Y se está pensando en una producción a nivel nacional que puede llegar a los 20 millones de toneladas, cosa realmente importante, en un país que consume 6, 7 millones de toneladas, lo que dejaría entonces un saldo exportable de 13 a 14 millones. Esto
¿importa o no importa? Importa en parte. O sea, importa en parte porque yo lo que creo que si yo aumento la superficie de un determinado cultivo dentro de una situación en la cual la superficie agrícola es limitada, le voy a quitar a otro cultivo. Entonces, más que importar este aspecto, el que nos debería importar es el rendimiento que se alcanza por unidad de superficie, o sea, la hectárea. En términos generales, la Argentina tiene un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea, 3.000 kilos a nivel nacional en los últimos años. El 9 de julio, ese rendimiento es de 1.000 kilos más. O sea, 9 de julio tiene una producción, y cuando digo 9 de julio me estoy refiriendo a 9 de julio y partidos vecinos también, no es solamente este sector. O sea que por la condición ambiental, por el manejo que le apliquemos a esos lotes de trigo, podemos llegar a 1.000 kilos más. La pregunta es, ¿este es nuestro techo de producción o a nivel de partido podríamos incrementarlo? No me cabe duda que podríamos, no solamente que podríamos, sino que deberíamos mejorarlo, porque hay muchas cosas para mejorar y muchas de esas cosas no obedecen a un desembolso de dinero, o sea, a una tecnología de insumo, sino que muchas de esas cosas obedecen a tecnologías de proceso, es decir, tecnologías que cuestan lo mismo. Ejemplo, sembrar en un mes o sembrar en otro es lo mismo, el costo de la siembra vale lo mismo, pero a lo mejor una siembra temprana quizás pueda ser muy favorable respecto a una siembra tardía. Entonces, vamos a ver algún ejemplo real de qué fue lo que pasó. Esto ya lo han visto ustedes. Esto hace 12 años atrás, fíjense, en el 2006, hicimos un ensayo de potencialidad que apuntaba a ver qué era lo que podía pasar en nuestra zona, y ese ensayo tuvo muchos tratamientos, 8, pero en realidad están repetidos. Simplemente esto que está en verde tiene doble densidad de siembra. Recuerden que nosotros habitualmente sembramos con baja densidad, ahí se sembró con 55 kilos por hectárea de semilla, o sea que en lo verde tiene 110 kilos. Prácticamente con doble densidad aún es menor a la que usan muchos productores. Y también tiene doble fertilización de base aplicada en la línea de siembra. Esa es la diferencia con respecto a lo que está en amarillo, simple densidad y simple fertilización de base. Ahora, los tratamientos que hay puestos acá son iguales. Esto sería el tratamiento completo, el cual tiene una cantidad de nitrógeno estimativa aplicada para alcanzar 8.000 kilos de trigo, ¿sí? Ese fue el objetivo que nos planteamos. Tiene azufre para que no falte, tiene agua para que no falte, o sea, riego, y bueno, algunas otras cosas más como reguladores de crecimiento, fungicidas y demás. Este tratamiento que está acá, este es igual. Este tratamiento que está acá tiene una fertilización tradicional y riego. El que sigue tiene la misma fertilización que el 1, o sea, para 8.000 kilos, pero no tiene riego. Es decir, arreglate con el agua que llueve. Y el último sería el tratamiento del productor. Nada más que acá está con doble pasada. En realidad el tratamiento del productor es el 8. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí están los cálculos que no vamos a entrar a explicar, pero eran 8.000 kilos. Necesitamos 200 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Aplicar, en realidad llegamos a aplicar 199 kilos entre lo que fue con el fertilizante de base, lo que fue con el azufre, porque se usó sulfato de amonio, que también, y con la urea, que se aplicó en varias oportunidades para llegar a esa cantidad que digo fue de 199 kilos por hectárea. Bueno, fósforo y demás, regulador de crecimiento y fungicida. Eso es lo que tuvieron.
El agua que se aplicó en los tratamientos que necesitaban irrigación sumaron 102 milímetros. Esto se lo fue siguiendo a través de un programa que permite simular y que con las temperaturas y con datos de suelo nos permite ir calculando cuánto está necesitando el cultivo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, a ver, los próximos 10 días, asumiendo que tengo tal temperatura, ¿sí? Y no llueve, ¿qué pasa? Mirá, hay un déficit. Si estoy en un periodo crítico del cultivo, por ahí me convendrá regar, si es que tengo equipo de riego. Ahora, si no, me puede decir que no, que está bien, no pasa nada, entonces no riego. ¿Cuánto? Bueno, ahí le pongo la cantidad de milímetros que creo yo poder tirar, 5 milímetros, 10 milímetros, 15, y veo qué hace. Bueno, realmente se generan estas curvas, la curva roja es la que sería de máximo crecimiento, la curva verde es la que lleva riego, y fíjense que estuvo perfecto, fue copiando la línea roja, o sea que no hubo ninguna carencia en ningún momento de agua, y por último, la amarilla es la que sería sin riego. Entonces, la diferencia que hay entre las curvas, estos espacios que quedan acá, estos espacios son los que están marcando la carencia. Ese es el déficit. Entonces, hubo déficit en estados vegetativos fundamentalmente, pero en la parte crítica del cultivo de trigo no hubo déficit, que es en octubre. Fíjense que prácticamente acá a partir de fines de septiembre ha llovido bien, y durante todo octubre y noviembre el cultivo no tuvo ninguna carencia. ¿Qué pasó con los rendimientos? Bueno, ahí hay algunas parcelas. Los rendimientos están ahí y se ve claramente que es factible llegar a ese rendimiento. El tratamiento 1, que era el completo, tuvo 8.000 kilos de trigo. El tratamiento 2, que tuvo agua, pero tuvo una fertilización baja, 6.000 kilos. El 3, que tuvo fertilización y no tuvo agua, el agua que llovió, 7.800. Entonces, ya viendo eso, pueden sacar la conclusión que al menos para ese año es mucho más importante, fue mucho más importante la fertilidad que el agua, ¿sí? Y el último es el que teóricamente sería símil productor. El otro es con simple densidad de siembra, 8.000 kilos, repite, 6.000, falta fertilidad. Cuando le ponemos fertilidad, 7.600, y el del productor, 5.784 kilos. Ese ensayo se repitió en 3 temporadas, que están acá. La que yo les expliqué, estos valores son los promedios, ¿sí? Por eso no es el valor, no es 8.300, 8.300 y 8.042, es la media de los dos, y así sucesivamente. Y como ven, en el segundo año, 2007-2008, llegamos a 8.300 kilos, y después en el 2008-2009, bueno, ahí nos caímos, ¿sí? Fue un año realmente complicado. Fue un año con heladas fuertes, con muchas pérdidas, el estado de espigazón, y bueno, en realidad esto nos demuestra que la actividad agrícola a cielo abierto tiene sus vicisitudes, y acá hay mucha plata enterrada, o sea, a esto le poníamos los números en un determinado momento y era muy rentable aún la máxima tecnología, y por ahí en otros años nos fundíamos, pero totalmente. Entonces, es como para pensar, esto no es para decir apliquen eso, simplemente el objetivo del ensayo es decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar en nuestra zona? Y de hecho esto ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben y lo han comprobado. Es decir, aquel que tiene el monitor de rendimiento en la máquina, seguro que lo van mirando y en determinadas circunstancias el monitor se va para arriba, ¿sí? Y a lo mejor en esos lugares tienen 8.000 kilos. ¿Es un sector chico? Sí, seguro, pero lo pueden lograr. Entonces el tema es saber por qué logré ahí 8.000 kilos y en el otro lado logré 5 o 6. Eso creo que es el punto clave que tenemos que atacar, analizar las causas de por qué pasa una cosa y de por qué pasa otra. Si yo no las logro identificar, lamentablemente no puedo llegar a intervenir. Bien, hasta ahí llego yo, ya me cansé, necesito tomar un poco de agua, entonces ahora
le damos el paso a Lisandro. Y Lisandro nos va a comentar qué fue lo que pasó este año, porque este año también nos propusimos la campaña pasada hacer un ensayo de potencialidad que estuvo referido un poco a fertilidad, pero que nos dio muchísima información. Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, como dijo Luis, este año quisimos repetir un poco lo que veníamos trabajando de hace tiempo. Veníamos, yo todavía no estaba. Entonces, bueno, decidimos repetir el ensayo de potencialidad. Más o menos el manejo, como explicó Luis, el ensayo se realizó en el campo San Luis, propiedad de la empresa del Fabro Hermanos. El lote era un lote laboreado que generalmente lo tomamos como lo entrega el productor, ¿no? En este caso ellos habían decidido trabajarlos por un problema de compactación y de que los rendimientos estaban medianamente estabilizados. Una densidad normal, la variedad utilizada, bueno, fue el Don Mario Algarrobo, que es un material que lo conocemos por su buen potencial de rendimiento que tiene. Y bueno, básicamente, previo a la siembra se realizó un análisis de suelo. Podemos ver que si bien fósforo es el limitante para el cultivo de trigo, es un nivel, digamos, comparado con lo de la zona, un buen nivel de fósforo, pero sigue siendo limitante. En cuanto al azufre, estamos ahí al límite, digamos, y en cuanto esto entre zinc y boro, vemos que según la bibliografía estábamos por debajo de los umbrales críticos, que es 1 parte por millón. El ensayo consistió en 11 tratamientos. El tratamiento 1 es el testigo, donde solamente el trigo se bastó de lo que le aportara el suelo. Y bueno, los primeros 3 tratamientos se le agregaron los principales nutrientes, como lo conocemos, macronutrientes, por separado, y después a partir del 5 le fuimos incorporando de una vez un nutriente diferente. Primero fue el nitrógeno, fósforo, nitrógeno, azufre, zinc, boro, riego. Está el tratamiento de riego, pero esta vez no regamos por las condiciones que se dieron en la campaña, ¿no? Que prácticamente el trigo hizo todo su ciclo con el suelo en capacidad de campo, ¿no? Y bueno, y el tratamiento 10 y 11 se le adicionó en distintas formas nitrógeno foliar para ver si podíamos mejorar también lo que es la calidad, no solo el rendimiento. Bueno, estos son los ajustes que hicimos: 115 kilos de superfosfato triple, el nitrógeno lo ajustamos a 535 kilos de urea, más o menos calculamos para un rendimiento de 10.000 kilos por hectárea, y la aplicación la hicimos en forma fraccionada por el tema de que teníamos en esta campaña las napas muy cercanas. Entonces, para tratar de minimizar el problema de lixiviación del nitrógeno, bueno, realizamos las aplicaciones separadas, en 4 aplicaciones, desde la siembra hasta el primer nudo. Azufre usamos 50 kilos de sulfato de calcio, zinc fue un sulfato de zinc chorreado en el entresurco, y bueno, como fuentes de nitrógeno foliar usamos UAN y un producto comercial que es NitroPlus 18. Bueno, como podemos observar acá, el tratamiento testigo, lo que aportó solamente el suelo, nos dio para llegar a 3.600 kilos. Cuando adicionamos nitrógeno y azufre por separado, que sería tratamiento 2 y 3, notamos que no hay respuesta a ninguna adición de estos tipos de fertilizantes por parte separado. Por más que le agreguemos solamente nitrógeno o por más que le agreguemos solamente azufre, no vamos a mejorar el rendimiento.
sí, en el caso del nitrógeno logramos mejorar un poco la proteína, ¿no? El único nutriente que vemos que adicionándolo en forma separada produce un incremento en el rendimiento es el fósforo, ¿no? Acá, que fue de 5.500 kilos, un incremento de aproximadamente 1.400 kilos. Por eso decimos que siempre es, primero arreglemos el tema fósforo y después vemos la interacción de los demás nutrientes en el suelo, ¿no? Fíjense que cuando se le agrega nitrógeno al fósforo no hay incremento en el rendimiento. Esto nos está diciendo que hay otro nutriente que es limitante, no solo el nitrógeno. Hay algo que no nos deja expresar la respuesta que creemos y sabemos que tiene el trigo al nitrógeno, ¿no? Y fíjense cuando le sumamos el azufre. Casi 1.400 kilos de respuesta. Eso porque el azufre también interviene en la formación de clorofila. Entonces, el nitrógeno es importante, pero si no tenemos el azufre, es como que me falta un insumo para que trabaje la máquina, ¿no? De vuelta, vemos que se repite de vuelta la respuesta azufre. No hay respuesta zinc, pero sí se mantiene la respuesta azufre. Y cuando incorporamos el boro a la fertilización, tenemos un salto de aproximadamente 800 kilos. Que bueno, este es el tratamiento que tenía riego que no regamos al final. Entonces también nos sirvió para constatar la respuesta a boro, porque bueno, este ensayo lo hicimos en parcelas sin repeticiones y bueno, esto nos ayudó como para tener un reaseguro de la respuesta a boro. Y bueno, cuando intervinieron los foliares, con el One Foliar sí pudimos incrementar un poco el rendimiento y mantener un poco el nivel de proteína. Acá tenemos las fotos. Fíjense que el nitrógeno por sí solo, comparado con el testigo, no generó biomasa, se planchó, no trabajó más la planta ni nada por tener disponibilidad de nitrógeno, ¿no? El fósforo sí, ahí ven el incremento. Cuando entra fósforo y nitrógeno también se mantiene igual que el fósforo. Fíjense el azufre, la diferencia. Zinc igual se mantiene y el boro. El boro, fíjense que no solo el follaje que tiene más intenso, sino el color, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Está todo bien? Sí. Está cerca. ¿Por qué la aplicación en 5 etapas el nitrógeno? Porque eso no me parece que es común o es bastante costoso. Si hay diferencia entre aplicar 2 o 3 veces a 5 el nitrógeno. Bueno, perfecto. Sí, hay muchos ensayos que hemos hecho al respecto de cómo conviene aplicar el nitrógeno. Creo que hay algunos después para ver también. Y trabajando con dosis más bajas, van a encontrar publicaciones nuestras en donde por ahí dice que es conveniente aplicarlo toda la siembra y otras que van a decir que es conveniente fraccionarlo. Y eso va a depender un poco a qué altura se encuentre la napa freática y qué probabilidad tenemos de perder ese nitrógeno o no. No solamente de perder, sino también de generar una contaminación, que sería peor todavía. Y ocurre y de verdad yo lo he presentado acá en algunas oportunidades, pero también me ha ocurrido a mí, en uno de los años en el cual teníamos 36 kilos de nitrógeno en los primeros 60 centímetros a la siembra, sembramos las variedades de ciclo largo, le aplicamos 200 kilos de urea, o sea 100 kilos de nitrógeno, y cuando sembramos las variedades de ciclo corto volvimos a hacer un chequeo de ese nitrógeno
y prácticamente teníamos menos que cuando habíamos arrancado, o sea, menos de 36 kilos. Entonces, ¿cómo puede ser? Era imposible. Así que en ese momento estaban trabajando con un NitraCheck, que es un aparato que nos permite en forma rápida poder determinar el contenido de nitrógeno. Por ahí no tiene la super exactitud, pero para este caso es suficiente. ¿Cuál era el problema? Bueno, el aparato. Cambiamos el aparato, conseguimos otro aparato prestado, estábamos igual. ¿Y cuál es el problema? Las banditas. Y las banditas estaban vencidas. Y acá está el problema, es el banda nueva. Y nada, entonces la solución extractante, pues se utiliza una solución como un laboratorio, ¿no? Y la solución a lo mejor está envejecida, no está extractando lo que tiene que extractar. Entonces yo mido y estoy midiendo menos, nada. Bueno, se cambió todo y seguíamos igual. Entonces la pregunta es, bueno, pero escúchame, yo que estoy evaluando nitratos, NitraCheck, evalúa nitratos. Entonces digo, el nitrógeno tiene que estar bajo otra forma, sea nitrito, amonio, compuestos aminados, otra forma de nitrógeno que no me permite la metodología que estoy utilizando evaluarla. Bueno, conseguí un laboratorio, el cual le digo, mirá, necesito que me determine todas las formas de nitrógeno que puedo tener en el suelo. ¿Sí? Me determinó y no había nada. O sea que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Y por qué no había nada? Porque se había lavado. Entonces, cuando correlacionamos eso con la lluvia y la altura de Napa que teníamos, el nitrógeno se fue al agua. Y cuando se fue al agua no lo agarramos más. Ya está. Entonces, ahí hicimos lo que no teníamos que hacer. O sea, perdimos el nitrógeno y por otro lado contaminamos la napa freática. No cabe duda de que el costo es mayor, ¿sí? No cabe duda de que hay que pasar varias veces y eso implica dinero. Y también implica que no tengo la certeza de que eso se pueda aprovechar. ¿Por qué? Porque para que se pueda aprovechar tiene que ocurrir una lluvia, se tiene que incorporar, siempre se tiene que incorporar. Cuando ustedes aplican una urea y a la noche hay buen rocío y al otro día van y se ponen contentos y se frotan las manos, están equivocados. Ya dice, ya está, se incorporó. No, no se incorporó nada, está ahí, se disolvió, entró en hidrólisis, ¿sí? Se hidrolizó, pero no se incorporó. Y la planta no puede sacar las raíces para tomarlo de arriba, sino que tiene que llegar a la solución del suelo ese nitrógeno. Y por otro lado tiene que pasar por varias etapas hasta llegar a nitrato que la planta lo toma. Entonces, hay una serie de condicionantes. Si vemos o lo analizamos desde el punto de vista de la fisiología de la planta, ¿qué es lo que más le gusta, como a nosotros? ¿Qué nos gustaría más? ¿Comer un asado o comer una polenta fría? El asado. A la planta le gusta que le vayan dando los nutrientes en forma paulatina a medida que va evolucionando. De hecho, los europeos trabajan así, ¿sí? Los europeos, por los sistemas que tienen, por las necesidades que tienen, ¿qué hacen? Trabajan siempre con los aparatos del mismo ancho, entonces pasan siempre por el mismo lugar, ¿sí? Entonces, fertilizan con, precisamente, 500 kilos, 600, Francia, pero pasan con el regulador, pasan con el insecticida, pasan con el fungicida, pasan con todo lo que tienen que pasar. De ahí a que sea económico, que no sea económico, en un determinado momento los franceses vivían por el subsidio que le daba el gobierno. Sí, el subsidio eran $300 por hectárea. El que hacía trigo, $300. Entonces la tecnología que ellos ponían, que era muy alta, prácticamente le cubría los costos. Y se empezaron a avivar, ¿y qué empezaron a hacer? A pijotear tecnología, entonces el rendimiento se empezó a caer. Sí, bueno, y el gobierno lo empezó a prestar de otra manera. Pero es así. Desde el punto de vista fisiológico una cosa y desde el punto de vista operativo es otro. Aplicar una gran cantidad de golpe no tiene tampoco sentido y podemos generar toxicidad también, no solamente, porque nosotros estamos visualizando por ahí en el trigo, no solamente en el trigo, sino en la microflora del suelo, cosa que estudiamos muy poquito. Entonces generamos una degradación, una muerte por ahí de una gran cantidad de microorganismos que son útiles, y a otros los ponemos haraganes. Tienen que trabajar y como tienen energía del nitrógeno, la toman el nitrógeno y arreglate como puedas, ¿sí? Bueno, lo que dijo... Sí, quizás desde el punto de vista operativo, como dice Luis, es excesivo, pero bueno, como el ensayo apuntaba a una cuestión de potencialidad,
primamos lo que dice Luis, que de darle el nitrógeno cuando de a poco para que la planta lo pueda ir asimilando. Sí, quizás esa cantidad de nitrógeno aplicada en 2 veces podría haber estado perfecto. Bueno, amigo, pero usted lo que nos dijo algo importante. No cumplimos el objetivo. No. ¿Ah? Eran 10.000 kilos. El objetivo eran 10.000 kilos. No se llegó. Entonces, a lo que vamos es que hay otros factores que juegan, que interactúan y que no es solo la fertilidad. Y hay cosas que podemos arreglar y otras cosas que no podemos arreglar. Entonces, bueno, veremos, seguiremos trabajando y seguiremos viendo. Pero lo que mostró Lisandro recién es sumamente importante y yo destaco 3 cosas rápidamente. Primero, la interacción que hay entre los factores. De nada vale fertilizar si no saben con qué y por qué. Entonces, fíjense en ese ensayo, si ustedes no aplicaban azufre, por ejemplo, le podían echar 1.000 kilos de nitrógeno, le podían echar 400 kilos de fósforo y el rendimiento se les planchaba. Y decían, bueno, hasta acá llegó el ambiente. Y no, el ambiente daba para más, pero hay alguien que lo frenó. Y después el boro. Con boro tenemos respuestas de hace mucho tiempo. En soja la hemos mostrado acá. Hemos mostrado la sintomatología que presenta la planta con respecto a boro. Lo hemos mostrado en maíz. Hay ensayos de la década del 90 con respuesta al maíz en boro. Entonces, cada día vamos sacando, y lógicamente que los micro empiezan a ser limitantes. Sin y boro son los que están. Le hemos mostrado respuesta a cloro en trigo, a cloro, sí, al que usamos para desinfectar, lavar, bueno, cloro en trigo también hay. Y hay diferencia varietal respecto a la respuesta a ese nutriente. Y hay cobre, y molibdeno, y bueno, y un montón de micronutrientes. Entonces, lo que rescato es la interacción, lo que rescato es la gran respuesta a azufre, 2.000 kilos, el salto fue de 2.000, de 5 a 7, y la respuesta a boro, que fue casi 800 kilos por hectárea y consistente. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto va a ser duro, ¿eh? Para los que están sentados, digo, por el tiempo. Vamos, complicado. El ambiente es clave, no cabe ninguna duda para alcanzar buenos rendimientos, situaciones como esa que hemos vivido, que ustedes la conocen, y que en el último tiempo, si no llegamos a una situación tan crítica, llegamos a otra en la cual hemos perdido una gran cantidad de soja y también maíz. Y si vemos un poco qué pasó con el régimen hídrico, ven que no estamos en los 800 milímetros que eran lo que teníamos antes de la década del 70 en esta zona, sino que estamos encima de los 1.000, a excepción del 2013, que fue un año seco, que tuvimos 800 y algo de milímetros, pero que fue un buen año en términos generales, porque el anterior, miren cuánto llovió, récord histórico, casi 2.000, 1.923 milímetros. Entonces las napas estaban bien altas y los cultivos vivieron a expensas de las napas. Después 1.500, 1.400, 1.200, 1.200 y ahí vamos. ¿Qué dicen los centros internacionales? Solamente a título de curiosidad, nada más. Ya tendremos la charla de panorama climático que está programada para el mes de julio y ahí vamos a tener más precisiones. Pero hoy por hoy, si miran, cada una de estas liñitas es uno de estos centros internacionales y esto está referido al efecto ENSO, al efecto niño o niña en el Pacífico, ¿sí? Acuérdense que no solamente el Pacífico juega, sino que también el Atlántico juega. Cada vez se va conociendo un poquito más y eso nos ayuda a entender un poco más el ambiente, aunque no es tan fácil. Acá tenemos el cero en lo que respecta a temperatura y si tomamos el valor o uno de los valores promedios, es esta línea roja que está acá. Por lo tanto, esta línea roja me dice que tomando esta época que estamos en la primavera nuestra, la temperatura del Pacífico va a estar entre el neutro o ligeramente por encima. O sea que tendería a ser un año neutro, ¿sí? O sea, no tendríamos ni grandes excesos de lluvia, ni grandes carencias de humedad. La humedad es clave, saber o tener el conocimiento de cuánta humedad hay en el suelo me permite aplicar tecnología de insumo con más seguridad, porque ya tengo asegurado un recurso importante. Y el trigo es un cultivo que no requiere tanta cantidad de agua, la requiere en algún momento determinado,
Entonces hay trabajos que sabiendo la cantidad de agua que hay en el suelo puedo predecir a qué rendimiento voy a llegar y aún con las lluvias que puedan ocurrir después también puedo llegar a predecir ese rendimiento. Lo que hablé de compactación ya lo hablamos, le expliqué el caso de 25 de mayo, no vamos a entrar en detalle. La pregunta es, ¿por qué no se mostrean los suelos? Ustedes vieron los resultados de ahí, ¿sí? De lo que mostró Lisandro recién. Ahí estaban todo lo que podemos calcular desde el punto de vista químico. Y nos daba pautas. Si esas pautas yo le pongo la historia del campo, los rendimientos, con qué fertilicé, con qué no fertilicé, me permite acercarme un poco más a una decisión. Entonces, hoy que estamos, por un lado estamos en la super tecnología, o sea, el tractor que va solo, piloto automático, no hay persona, llega a la cabecera, levanta la máquina, da vuelta, clava la máquina de nuevo, viene, hace todo, y por el otro lado estamos hablando, che, ¿por qué no hacemos análisis de suelo? O sea, es el día y la noche, increíble, pero es así. Y hoy, en verdad, tendríamos que ir a otro tipo de análisis, no solamente el análisis clásico que toma todo en su conjunto, ya vimos la variabilidad que hay en los lotes, entonces tenemos que entrar. Entonces, una cosa mínima sería por ahí tratar de dividir los ambientes, loma, media loma, bajo, tener análisis diferentes y aunque no tenga la máquina para hacer una agricultura por ahí, una aplicación diferencial, lo puedo llegar a hacer con lo que tengo. No necesito la super tecnología para poder trabajar un poco mejor y hacer un mejor uso de los insumos. Lógicamente que los muestreos ya en grilla tienen una precisión altísima, lógicamente tienen su costo, no cabe duda, pero la precisión que tienen son realmente más que importante para poder aplicar tecnologías diferenciales. Bien, simplemente le quiero mostrar porque en algún momento por ahí creo que va a estar o va a aparecer, creo yo, el nitrógeno deberíamos muestrear todos los años y lo más próximo a el momento de la siembra o aplicación. Fósforo, por ahí no es necesario tener todos los años un análisis. Cada 3, 4 años puedo tenerlo y puedo ir viendo qué va pasando, ¿sí? Todo lo que es móvil necesito tener un dato preciso. ¿Por qué? Porque el ambiente, la lluvia y demás harán que desaparezca o que se enriquezca el suelo. Y con respecto a eso vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro suelo, qué puede pasar en nuestro suelo en periodos aún cortos de tiempo y en superficies relativamente cortas. Chicas, perdón. Siembra. La siembra, pese a que el trigo es un cultivo que se siembra en densidades altas para la zona, que se siembra en muchos casos a chorrillo y demás, no por eso no hay que prestarle atención. La siembra es clave para cualquier cultivo y ahí tiene una tecnología de procesos que permite aumentar el rendimiento sin gastar dinero, sin invertir dinero, solamente haciéndolo mejor. Una de las cosas que se ha difundido, pero que se ha difundido poco y que están perdiendo de ganar mucho dinero, es la parte biológica. Es decir, hoy en día hay una gran cantidad de microorganismos aliados de la agricultura, llámense Azospirillum, Pseudomonas, Tricoderma, Rhizoderma, Bacillus, bueno, y así podemos seguir nombrando. Todos están disponibles. Hay hasta fungicidas biológicos registrados, ¿sí? Y que se pueden utilizar. Bueno, entonces, ¿por qué no utilizarlo? Muchos de ellos tienen un costo extremadamente bajo y no resisten ningún análisis, ninguna comparación. Quizás no tiene el rendimiento o el incremento de rendimiento que nos puede dar un nitrógeno, un fósforo, un azufre. Lo que tiene que quedar claro que ningún microorganismo va a reemplazar o sustituir a los fertilizantes, sino que se va a complementar, lo va a complementar y quizás vaya a lograr una mayor eficiencia. ¿Qué observan en esa foto que hay ahí? Una planta que es de trigo con un desarrollo radicular sumamente espectacular, que le permite a esa planta capturar mucha más agua, capturar mucha más cantidad de nutrientes, sobre todo los que no son móviles, aquellos que la raíz tiene que tocarse, chocarse con ellos para poder tomarla. ¿Y qué es lo que tiene esa planta? Lo que tiene es un tratamiento, en ese caso, con un microorganismo, Azospirillum brasiliensis, que es un promotor de crecimiento, que lo que permite es, entre otras cosas, por ejemplo, fijar nitrógeno.
nitrógeno en forma no simbiótica, no como lo hace la soja. Y ustedes dicen, che, pero si vos recién aplicaste 500 kilos de urea, o no sé, 200 kilos de nitrógeno, y me venía a hablar de 10 kilos por hectárea, me están en la risa. Sí, no es una risa. Si nos ponemos a pensar cuánto necesita una tonelada de trigo, ustedes vieron el cálculo que nosotros aplicamos, que recién Lisandro lo mostró, hablamos de 30 kilos. 30 kilos para hacer 1000 kilos. Si este bichito me puede aportar la mitad, 15 kilos, puedo hacer desde el punto de vista de nitrógeno 500 kilos de grano. Entonces no es tan poco. Con un costo que a lo mejor es de 10 kilos, 20 kilos, depende del precio del trigo. Pero es un costo muy bajo. Entonces, genera compuestos que actúan como promotores de crecimiento, por eso el mayor desarrollo radicular. Bueno, en fin, pueden, seguramente que al fijar nitrógeno va a solubilizar algo de fósforo, si bien no es un solubilizador de fósforo como el caso de Pseudomonas, que ese sí es un solubilizador puro. Pero cualquier producto que fije nitrógeno por el propio proceso de fijación va a liberar hidrógeno, protones, que hacen que ese fósforo que está ahí, me caigo y no me caigo, paso a soluble, o me quedo en insoluble, pasa a soluble y la raíz lo puede tomar. Acá tienen un ensayo viejísimo que siempre lo pongo para mostrar algo y decirle que esto, no esperen esto eventualmente se puede dar, ¿sí? Incrementos de rendimiento muy grandes. Acá tengo un incremento de rendimiento del 17% respecto a la fertilización. Si ustedes miran esto, 50 de diamónico, 80 de urea, 20% respecto al testigo. Si ven esto mismo más el agregado de azospirilo, 37%. La diferencia es un 17%. Eso alguna vez se da. ¿Qué respuesta puedo esperar? Lógicas, entre un 5 y un 8%. 5 a 8%. Ahora, yo estoy sacando 4.000 kilos de trigo, estamos hablando de 300 kilos, 250 kilos. Si yo digo que tiene un costo de 20, pongámosle 50 kilos, estoy ganando 200 kilos, 250 kilos por hectárea de trigo. Hoy a un trigo de $245 la tonelada, bueno, hagan la cuenta y hagan el retorno y, bueno, no tiene comparación. Ni siquiera la fertilización puede tener la tasa de retorno que tiene la parte biológica. Entonces, los invito a que hagan una prueba bien hecha, no hagan todo el lote, hagan una prueba bien hecha y mídanlo correctamente. Bien, acá tienen otra campaña más nueva, 2016, también con distintas cepas, ¿sí? Y hay zinc, acá hay zinc, otra cosa. En el otro no tuvimos respuesta, bueno, acá sí tuvimos respuesta. Observen estadísticamente, bueno, con respecto al testigo, tiene la misma letra, pero bueno, 6.000 kilos a 5.700. Y lo biológico estuvo en todos los casos ahí, en casi 6.000 kilos. O sea, ¿cuánto? Y 300 kilos, lo que hablamos, ¿sí? Otro más, veamos otro más, acá tienen azospirilo, veamos el primero, así ganamos tiempo, testigo azospirilo, después hay distintos tipos de productos, el segundo, ¿cuánto? 5.600 a 6.197, 300, 400 kilos. O sea, es repetitivo y de esto hay cantidad de ensayos hechos acá en 9 de julio, en distintos campos, como en el resto del país también. Entonces es algo para utilizarlo. Regular la máquina, verificar, hoy los equipos tienen sensores, no todas las máquinas lo tienen. Si no tengo una ayuda que me diga se tapó un surco, tengo que prestar más atención. No voy a ganar mucho más, paremos, miremos a ver si está tirando bien, si está tirando mal. Acá hay surcos tapados, por ejemplo, de fertilizante. Lógicamente que eso no tiene recupero, porque es el fertilizante de base. Si fuese nitrógeno lo puedo llegar a pelear, pero a esa altura del partido, cuando me di cuenta, ya es tarde. Y si esto lo repito durante todo el día de siembra, imagínense en cuánto estoy perdiendo. Es toda plata que se pierde, ¿sí? Este es un año por ahí especial. Yo siempre digo que una cosecha comienza no con la siembra, sino con la cosecha del cultivo anterior. Entonces, prestemos atención, sé que andamos todos locos, corriendo desesperados, que no hay máquina, que queremos terminar, que se viene, que hay que sembrar trigo, bueno, pero tenemos que, una de las condiciones, hay muchas condiciones, pero para la charla de hoy lo que quiero decirles es que la
el desparramador, sea el que tenga, sea picador, desparramador, lo que tengan, tiene que andar bien. No tiene que dejar montones de paja. Estos montones de paja, si ocurren después heladas importantes, termina matando al trigo. El trigo no es que sea susceptible, tolerante a un cultivo de invierno. Por supuesto que hay variedad y variedades, les voy a mostrar algunas que por ahí pueden tener más susceptibilidad. Pero acá lo que pasa es que no hay, acá lamentablemente todas son susceptibles, porque este trigo nació y creció en la paja, germinó en la paja, entonces emitió la raíz que después se clavó en la tierra. Tuvimos una helada importante y ¿qué pasa? Se congeló la raíz y ahí no hay más tutía, ya desapareció. Entonces voy a perder plantas como he perdido acá, que significa también kilos menos. Entonces, atención, porque podemos tener heladas importantes, yo no digo que vaya a ocurrir, pero puede haber. Cuando ocurren más adelante, las heladas, ahí sí, hay variedades que por ahí tienen buena tolerancia y otras que no tanto, pero tampoco nos tenemos que asustar. Depende del momento en el cual ocurra. Este es un trigo que ya dejó de macollar. Fíjense, estamos hablando del mes de septiembre, o sea que a esa altura, por supuesto que prácticamente ya tiene el primer nudo arriba de la superficie, está más abajo, pero se heló arriba. Tuvimos una buena condición posterior a esa helada, hay buena humedad, hay buena fertilidad, entonces el trigo se recupera fácilmente y al cabo de los 12 días el trigo que ustedes vieron todo amarillo por la helada está en esa condición. Exactamente es el mismo trigo que después en rendimiento anduvo realmente también muy bien. Lo pueden consultar en el año 2008 que está dentro de la página publicado. Bueno, situaciones como esa, donde se denota que hay una carencia de fertilidad, ya ahí estamos juntando problemas. Estos manchones que hay acá, estos manchones, fertilidad, lógicamente el trigo, bueno, y helada realmente fuerte. Yo dije que el trigo, aún siendo un cultivo que se siembra en surco corrido y chorrillo, la distribución de la semilla importa. Y esto es válido para cualquier máquina, no necesariamente una máquina de placa. La distribución homogénea de la semilla repercute en un mejor rendimiento. Y la explicación es simple. ¿Por qué? Porque hay más lugar para cada individuo. Si yo lo amontono todo, están compitiendo. Entonces ahí tienen un ensayo en el cual, esto es placa, pero un ensayo en el cual se sembró a 23 y hubo otra siembra a 23 por 23. La densidad de siembra es la misma, ahí fueron 50 kilos por hectárea. ¿Sí? En este caso hay también 50, y 25 y 25. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, rindió más. ¿Cuánto? Un 22% más, es mucho. Rendimiento es flaco, pero la respuesta está. Y si sembramos a 35, 35 por 35 también. 95 contra 115 es un 20% más también. O sea que la distribución en el trigo también es importante. Y hay cosas que podemos hacer para mejorar esa distribución. La campaña 2016... fue una campaña en la cual se caracterizó por una gran humedad en el otoño, fíjense que estamos hablando de abril, mayo con 180 milímetros cada mes, después nos dio un respiro, sembramos como pudimos y en agosto nos pegó el mazazo del todo. Entonces ahí pasó ese tipo de situación, se inundaron los campos, los lotes buenos, lotes agrícolas, nosotros también se nos inundaron, ahí están las estacas que prácticamente quedaron bajo el agua. Y ahí tienen las parcelas vistas desde otro ángulo. Acá es la separación de una parcela respecto a otra. Esto es ensayo de variedades. Y esto lo pongo para explicarles y a partir de ese año empezamos a trabajar de una forma distinta, un poco por lo que nos sucedió. Entonces, acá dijimos, a ver, che, ¿hay algo que podamos rescatar? Sí, porque el lote tenía cierta pendiente y como ven, la parte de arriba del lote estaba seca. Entonces, todas las variedades, cada variedad está sembrada en este sentido, tenían en este sector un suelo seco, o sea, había humedad abajo hasta la masa, pero no estaba inundado. Entonces lo que hicimos fue tomar 10 metros y 10 metros, hacer un camino, esto es una variedad, toda esto es una variedad, hacer un camino al medio y como todavía no habíamos aplicado el nitrógeno, lo que hicimos fue aplicar el nitrógeno en la mitad de la parcela, ¿sí? De todas las parcelas, o sea, seguimos para acá y para acá, listo, hasta la mitad. Y después cuando llegó el momento de hacer el fungicida, aplicamos el fungicida en la mitad de la parcela, pero así. Entonces, ¿qué pasó?
pasó algo interesante, porque yo entrando por acá me paro en el centro de la parcela y puedo mirar para acá y veo el testigo. Este tiene fósforo, solo. Miro para acá y tengo fósforo y fungicida. Miro para acá, tengo fósforo y nitrógeno. Miro para acá, tengo fósforo, nitrógeno y fungicida. O sea, que me da 4 posibilidades. Quiero ver el promedio, puedo sumar todo y sacar el promedio. Quiero el dato y me permite ver cómo se comporta cada material. Y hay diferencias realmente notables. A partir de ahí lo usamos como algo normal y hacemos todos los ensayos de esa manera. Son parcelas que tienen 7 metros de largo, que se cosecha 1,10 metros de ancho, con una cosechadora chiquita que tenemos y que nos permite sacar información. Por eso está animado, pero lo vamos a pasar por el tiempo. Acá tienen de esa campaña, por ejemplo, el promedio del testigo dio 4.349 kilos. El que tuvo fungicida dio 700 kilos más. Esto está material, por supuesto. El que tuvo nitrógeno solo dio 600 kilos más, ¿sí? 800 kilos más, perdón. Y el que tiene nitrógeno más fungicida, bueno, dio 1.500 kilos más. O sea, las respuestas estuvieron. Eso es promedio de todos los materiales de ciclo largo. Y en lo que respecta a los materiales de ciclo corto, pasó algo exactamente parecido. Testigo 4.000 kilos, fungicida 5.100, nitrógeno 5.200 y nitrógeno más fungicida 6.300. O sea, hay 2.000 kilos más. O sea, las respuestas fueron mayores. ¿Qué caracterizó a esa campaña o a la campaña 15-16? Bueno, esa campaña es una campaña que, como dijimos, el tema agua fue realmente más que importante, y otro de los problemas que se asociaron a todo esto es la baja en la calidad que tuvieron los trigos y que vinieron en caída medio libre, en donde realmente causa mucha preocupación, porque como dijimos, nosotros consumimos 6-7 millones y el resto para exportar, pero el comprador lo que quiere es algo de una calidad y que sea constante. No quiero hoy recibir un trigo con 11, mañana con 9, pasado con 12,5. Quiere algo realmente uniforme. Y en eso dejamos bastante que desear, lamentablemente. Esperemos que esto pueda cambiar y que, bueno, que lleguemos a un poco más a la adultez y que podamos cumplir con los mercados y así vamos a ganar mercados. La calidad del trigo no se define solo por la proteína y por el gluten, sino que hay 7, 8 parámetros que definen al trigo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Está? Entonces, proteína y gluten son 2 valores a tener en cuenta, y es clave que cuando la proteína realmente es baja, bueno, tengo calidades muy diferenciales. A esta persona que hace pan de molde, bueno, lógicamente que tiene problemas graves con el envase. No cabe duda que cuando envase esto le están sobrando 10 centímetros de plástico, queda mal, esto está aplastado, observen con respecto a esto que es poroso, entonces no cabe duda de que no puede trabajar de esa manera. Hay muchos factores, algunos que son genéticos y otros que son ambientales, que por ahí en los ambientales no podemos hacer nada, sí podemos intervenir en lo que es manejo. Y en lo que es manejo, lógicamente que la fertilidad es un factor clave en lo que respecta a la cantidad, calidad y momento de aplicación, y también importa el posterior a la cosecha, cómo se manejan las plantas de acopio. Muchas veces se generan problemas por el secado que hacen que la calidad de ese trigo disminuya notablemente. Este es un tema que preocupa, es un tema en el cual vamos tratando de mejorar. Nosotros tratamos también muchas veces de innovar, hacer cosas que por ahí se hacen, pero que el productor no lo puede hacer. Y una de esas cosas que intentamos hacer el año pasado es lo que les comenta Lisandro a partir de ahora. Bueno, apuntando un poco a solucionar el problema que presentaba Luis, es que los trigos, si bien los rendimientos en la zona son muy buenos, la calidad, como dice Luis, deja mucho que desear. El objetivo nuestro fue ver, hacer un ensayo qué pasaba si mezclábamos 2 variedades, una que nosotros conocemos por su buen comportamiento en lo que hace a calidad, como lo es el Klein Prometeo, y un trigo de alto potencial, como lo conocíamos nosotros de los ensayos anteriores, que era el Don Mario Algarrobo.
Bueno, entonces decidimos hacer un ensayo que partía de 100% algarrobo y ir disminuyendo, de Prometeo digo, y ir disminuyendo en un 20% la cantidad de Prometeo de la mezcla y incrementando un 20% la cantidad de algarrobo hasta llegar a del 100% de Dalmario algarrobo. El manejo fue similar al que hicimos para todos los ensayos, 115 kilos de mezcla para la fertilización base, el nitrógeno no está puesto acá, pero también se equilibró a 150 kilos menos de nitrógeno, menos lo que tenía el suelo ya disponible, que eran aproximadamente 42 kilos de nitrógeno. Ahí tienen 100% Prometeo, 80% Prometeo, 20% algarrobo, y así va descendiendo el Prometeo y va aumentando el porcentaje de algarrobo. ¿Qué pasó con los rendimientos? Bueno, a medida que fuimos aumentando el porcentaje de algarrobo en la mezcla, los rendimientos fueron aumentando, ¿no? Llegué de 100% Prometeo, 4.200 kilos, hasta tener casi 2.000 kilos de diferencia con 100% algarrobo. En cuanto a proteína, ¿qué pasó? Bueno, vemos que lo inverso a lo que fue rendimiento. A medida que aumentamos el porcentaje de algarrobo, el contenido de proteína fue disminuyendo. Ustedes me dirán, ¿qué opción elijo? Bueno, esa respuesta va a depender del destino que nosotros le demos a ese trigo. Pero bueno, si nosotros lo quisiéramos comercializar bajo los estándares de comercialización que hoy tiene el trigo, tendríamos este resultado. Nos convendría hacer 100% algarrobo. La bonificación 2% por punto o fracción proporcional. Sobre la base que sería 11%. Quizás lo que veíamos con Luis es que por ahí un trigo con 9% de proteína, 9,7, alguna acopio o alguien no te lo quiere recibir. Bueno, sacrificando un poco de ingreso bruto nos podemos ubicar en 17, que ya cambia el panorama en cuanto a calidad. Básicamente eso. Bueno, bien, o sea que, como dijo Lisandro, podemos mejorar, se mejoró la ecuación, la diferencia era grande de rendimiento, se achicó esa diferencia, se mejoró proteína, pero vendiéndolo dentro del mercado como commodity sin entrar a una venta especial, convendría precisamente sembrar un trigo de alto rendimiento todavía. O sea, vamos a seguir trabajando, hay otras cosas que se pueden hacer, que hemos hecho y que hemos mejorado, y lógicamente que por ahí tenemos resultados más favorables. Esto está puesto... Sí. Una cosita que yo por ahí no le expliqué, que no tuvimos en cuenta, cuando vamos a hacer este tipo de mezclas, si vamos a utilizar una máquina placa, más allá del peso de 1000 granos, tenemos que usar dos variedades que se comporten de la misma manera en la placa. Fíjense que, quizás, dale un poco más para atrás, Luis. No, fíjense que si bien es muy diferente el peso de 1000 granos, pero bueno, cuando usamos una máquina placa, tiene que ver más el comportamiento del grano dentro de la placa que bien el peso. Cuando vamos a sembrar con una máquina chorrillo, quizás el peso de 1000 granos tome más relevancia por una cuestión de, en un ensayo no hay problema, pero cuando estamos sembrando un lote, con las vibraciones que tiene la máquina a lo largo de todo el lote, quizás por peso se decante y terminemos en una parte del lote sembrando todo Prometeo y en otra parte todo algarrobo.
si bien después en la cosecha se mezcla, no es la idea es generar una mezcla más homogénea al momento de sembrar. Bueno, muy bien, y si no, la alternativa que tienen, si tienen dos máquinas, una con una variedad y la otra con otra, una atrás de la otra y listo, cosechan cruzado al sesgo y van a tener la mezcla hecha sin ningún tipo de problema. Esa es otra alternativa que tienen. Claro. Sí, exactamente, en cantidad de 50 y 50, que no estaría mal para lo que se logró acá, ¿no? Que estábamos planteados medio en esa parte. Bueno, también tener en cuenta otra cosa más, hay varias cosas a tener en cuenta, es el ciclo, lógicamente tiene que ser variedades de ciclo similar, y en lo que respecta también a la altura. En este caso hay una diferencia de 20 centímetros. Prometeo es 20 centímetros más alto que Algarrobo. El color no importa, Prometeo es grisáceo, Algarrobo es verde brillante, eso se lo ve claramente, ¿no? Las espigas estas que están sobresalidas son todas de Prometeo. A medida que aumentamos Algarrobo, ven que va apareciendo este verde brillante, verde aceitoso, es el de el Algarrobo. Ahí lo tienen. Bueno, avancemos un poquito más porque se nos va la hora. Simplemente esto es para ver la importancia de nuevo de la fertilidad. Este es un ensayo que se hizo, en realidad el ensayo de variedades, y donde se rompió la máquina fertilizadora. En primera instancia se rompió media máquina, o sea, el cajón fertilizador estaba alimentado de dos lados, medio cajón no fertilizó, y después se rompió todo, o sea, no fertilizó nada. Y ahí fue donde nos dimos cuenta. O sea, lo otro, ya está, lo que estaba fertilizado a mitad, no lo pudimos solucionar, quedó, y lo que se rompió lo volvimos a sembrar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fue un buen año, excelente, donde miren, el potencial, acá estamos en 7.336 kilos, no poca cosa. Después vamos a ver por qué logramos esto acá. Ese año hubo, creo que más de 12 materiales que superaron los 6.000 kilos por hectárea. Esto está con cosecha mecánica grande, con máquina grande, no con una chiquitita, no una parcela chica que normalmente puede sobreestimar el resultado. Y acá tienen los tres materiales que nosotros sembramos sin el fertilizante de base. Tiene nitrógeno. Y si ustedes lo comparan, son los que siguen. Buck pleno 5.550 contra 6.273. Esta diferencia es por el fertilizante de base. El SY300, 5.300 a 6.500. Y el Biointa 1006, de 4.600 a 6.600, 2.000 kilos más. Entonces, fíjense si es realmente importante esa fertilización. Y en los que se dividió, que la máquina la mitad anduvo y la mitad no, es eso. En el otro era todo así, lógicamente. Entonces, no cabe duda de que esto está preparado para un potencial enorme de rendimiento versus esto que por más que le tire lo que le tire, no voy a tener posibilidades. De ahí entonces analicen para atrás todo lo que hay entre medio. Cuando voy fertilizando y la máquina va tirando a golpe el fertilizante, acá tiró, allá no tiró, tiró un poco más, tiró un poco menos. O sea, todo eso, si bien ustedes tiraron mejor la cantidad de kilos por hectárea, lo distribuyeron mal. Entonces, lógicamente que también va a repercutir de menor manera en el rendimiento final. Esa campaña 13-14, que fue excelente, fue una campaña seca. Había buena humedad en el suelo, porque el año anterior habían llovido los 1.900 milímetros. Entonces, miren lo que llovió. Junio, 10 milímetros. Agosto, 20. Septiembre, 0. Octubre, 60. Noviembre, 34. Bueno, o sea, con esa cantidad de milímetros es que realmente se hizo el rendimiento. Y esta cantidad de agua de napa que estaba a 1,5 metros. Si hacemos el balance, todo esto es lo que aportó la napa durante el ciclo del cultivo, y por otro lado, al no tener lluvia, tuvimos alta luminosidad, más radiación, menos enfermedades y lógicamente que más rendimiento. Eso que pasó en esa campaña no es lo que pasó en la campaña que acaba de pasar. Y el tema de variedades, que está, como digo, todo escrito, lo pueden ver, vamos a tratar de graficarlo en lo que pasó en la última campaña, que es lo que está ahí. Bueno, la campaña esta que se presentó fue muy parecida a la campaña que presentó Luis, donde comenzamos a hacer los ensayos en forma con tratamientos diferenciales, que perdimos prácticamente
gran parte de la superficie de los ensayos. Acá no está, pero tuvimos un marzo y un abril, aproximadamente entre los 2 meses, tuvimos 400 milímetros. Después, bueno, nos dio un respiro, como siempre nos suele dar, en lo que es mayo, junio y julio, que es donde sembramos, ¿no? Prácticamente. Y después, en los meses de agosto, septiembre y octubre, que prácticamente es donde se sitúa el periodo crítico del trigo, más tirando octubre, digamos, fueron lluvias excesivas, lo que hizo que el cultivo ya, al venir con una situación de estrés hídrico de principio, con el suelo capacidad de campo, permitió que en esta época se mantenga por partes los lotes encharcados y fomentó lo que es la aparición de enfermedades de manera muy temprana y de manera muy severa. Bueno, el ensayo de variedades, como explicó Luis, se siembra en una tirada de máquina. A la tirada de máquina se la divide en 4 bloques y a cada bloque se lo somete a distintos tratamientos. El primer tratamiento es arrancador solo, el segundo es arrancador más fungicida, el tercero es arrancador más nitrógeno y el cuarto sería el tratamiento completo que hace la mayoría de los productores, que es arrancador nitrógeno más fungicida. Para cada variedad también se utilizaron variedades testigo, fue en el ciclo largo Klein Huracán, en los ciclos cortos fue Klein Lanza, la fecha de siembra para los ciclos largos fue el 6 de junio y para los ciclos cortos el 4 de julio. La fertilización fue 115 kilos de mezcla en la línea de la siembra y también se equilibró a 150 menos X en nitrógeno. El análisis de suelo es similar al que vimos para el ensayo de potencialidad, ya que se realizó en el mismo lote. Prácticamente, bueno, la emergencia de los ciclos largos, bueno, ahí está explicado más o menos la ecuación que usamos para el nitrógeno. El manejo en cuanto a malezas fue normal, se utilizó mesulfurón 2,4-D y Bumble. Y bueno, básicamente si están los kilos sembrados, fíjense que lo que decía Luis, no estamos sembrando prácticamente mucho menos densidad de lo que se siembra habitualmente. Estamos sembrando para los ciclos largos 200 granos por metro cuadrado y para los ciclos cortos 220 granos por metro cuadrado. Se hicieron evaluaciones de porte, tanto para ciclos largos como para ciclos cortos. La aplicación a los tratamientos que llevaron fungicida, se realizaron 2 aplicaciones en los ciclos largos. La primera fue con Reflex, la segunda con Amistar. Y para los ciclos cortos se aplicó una tercera que fue, quizás no fue una aplicación que era necesaria, sino fue más porque ya comenzábamos con otros ensayos, nos íbamos a sembrar soja, todo, para tenerlo protegido, antes de irnos a sembrar otros ensayos y estábamos ocupados, no podíamos monitorearlo muy de cerca, realizamos una tercera aplicación, pero quizás no hubiera sido necesaria. Los datos de espigazón para los ciclos largos y para los ciclos cortos. Bueno, y acá tenemos los rendimientos. Cada paquete de columnas juntos representan una variedad. Por ejemplo, la primera Klein Huracán. Dentro del paquete de columnas tenemos los diferentes tratamientos. La primera columna pertenece a lo que es el testigo. La segunda columna pertenece a la roja, es nitrógeno. Verde, asócienlo con fungicida. Y la violeta es el tratamiento completo. Para lo que es la primera columna, que es el testigo, vemos que, por ejemplo, variedades como el MS415, Klein Minerva y Klein Mercurio fueron los que mejores rindieron.
¿Por qué fue esto? Porque fueron los que mejor perfil sanitario presentaron. Entonces, ¿qué pudieron? Tuvieron máquina como para poder aprovechar lo que el suelo les había otorgado, más la mezcla como arrancador. Cuando pasamos al tratamiento de nitrógeno, que sería la columna roja, fíjense que se mantienen los mismos materiales, ¿no? De vuelta, porque al tener un buen comportamiento sanitario, pudieron aprovechar de manera más eficiente lo que es el aporte de nitrógeno adicional que se le hizo. Salvo este material Klein Mercurio que se planchó a todo, es un caso medio atípico, lo hablábamos hoy con Luis, que básicamente no tuvo respuesta a ningún tratamiento, ¿no? que se le aplicó. Quizás sea un trigo muy rústico que se pueda adaptar a una zona bastante problemática, que bueno, quizás tenga un buen desempeño, tiene un buen desempeño sanitario, pero bueno, evidentemente el potencial no es muy alto. Y bueno, cuando solucionamos el problema sanitario, cuando aplicamos el fungicida, nos vamos a lo que es la columna verde, ya empiezan a aparecer otros materiales que ya los conocemos por el potencial de rendimiento que tiene, como es el Dolmario Algarrobo y el Baguette 680. Y bueno, cuando también se le agrega fungicida más el nitrógeno, vemos que también tenemos el Dolmario Algarrobo, el 415 sigue respondiendo, y el Baguette 680. Fíjense, comparando las columnas dentro de cada variedad, comparando las columnas azules con las verdes, nos vamos a dar cuenta del comportamiento sanitario que tuvieron los materiales. Por ejemplo, un comportamiento de regular a malo puede ser el comportamiento que tuvo el Klein Prometeo. La diferencia se ve, es una diferencia muy importante. El Klein Serpiente, más de 1500 kilos. El de Simoni, también, la diferencia que hay entre la primera columna y la tercera. Y bueno, fíjense lo que yo les decía del comportamiento sanitario que tuvo el MS415, que prácticamente no tuvo respuesta al fungicida. El Klein Mercurio, que bueno, es un caso atípico, y el Klein Minerva. Prácticamente ninguno de los tres tuvieron respuesta a lo que es fungicida. Ahí los tenemos, fíjense, el 680, esta es la parcela testigo, afectada por lo que es enfermedades, básicamente mancha amarilla, roya, y en algunas variedades se detectó roya amarilla, roya estriada, que quizás no es tan común como la anaranjada en la zona. La parte de arriba es la parcela con fungicida. Fíjense la diferencia que hay en el color, ¿no? 715, un material que tuvo un comportamiento sanitario bueno. Fíjense, 750, perdón. La comparación entre el testigo y el fungicida tampoco, prácticamente no hay diferencias. El de Simoni, que yo les comentaba, era un trigo de origen brasilero con bastante problema sanitario. Fíjense la parcela testigo. Atrás, en podemos ver bien, esta es la parcela que tenía nitrógeno solo. Fíjense que va a poder aprovechar el nitrógeno si prácticamente tenía todas las hojas afectadas por enfermedad, ¿no? El Dolmario Algarrobo, con un comportamiento, si bien tuvo buena respuesta a lo que es fungicida, el comportamiento sanitario tampoco fue intermedio, digamos, a lo que fueron las variedades, ¿no? El Huracán, un trigo nuevo de Klein, con bastante problema. Mercurio, dijimos que lo habíamos visto como uno de los trigos más sanos. Minerva también. Prometeo, fíjense.
está mejor la parcela testigo que la que tiene nitrógeno. Y atrás se ve el completo, con fungicida. Fíjense las dos parcelas con fungicida, cómo actúa el fungicida, ¿no? Plain Serpiente también, otro trigo con problemas bastante importantes desde el punto de vista sanitario. Y el MS 116, que también dentro de lo que es comportamiento sanitario es un trigo, no tiene ni el peor ni el mejor comportamiento sanitario. 415 también estaba bueno. Y el 514. Bueno, pasamos a los ciclos cortos. Acá participaron 4 materiales y volvemos a ver también la primera columna obedece al testigo, la segunda columna obedece a lo que es nitrógeno, la tercera columna fungicida y la cuarta al tratamiento completo, nitrógeno más fungicida. También vemos que en lo que hace al testigo, el 8.15 y el 8.16 fueron los que mejores se comportaron. Vamos a ver que también obedece a que tuvieron un comportamiento sanitario muy bueno. Fíjense, bueno, acá se puede ver también, ¿no? No lo vamos a ver también en la foto, pero acá fíjense, prácticamente el 8.15, el testigo rindió más que cuando se le aplicó fungicida, y el 8.16 se mantuvo. Cuando lo observamos en el tratamiento de nitrógeno, fíjense, de vuelta, vuelve a repetir el 8.15 y el 8.16, de vuelta porque al tener buen comportamiento sanitario, vuelve a poder hacer un uso eficiente de nitrógeno. Y cuando entramos con fungicida, ya empiezan a aparecer estos dos materiales que, bueno, también son de buen comportamiento, de buen potencial, pero bueno, el comportamiento sanitario no es el mejor. Y fíjense, cuando entra el nitrógeno más el fungicida, cuando entra el nitrógeno ya teniendo solucionado el problema de enfermedades, fíjense el potencial que tiene don Mario Seibo. Esta diferencia que tenemos acá también obedece a la aplicación de fungicida, ¿no? Prácticamente el doble. Eso hace a lo que se refería a Luis, lo importante que es el monitoreo del cultivo. Muchas veces mucha gente siembra, fertiliza y lo va a cosechar al trigo. El monitoreo prácticamente es algo muy... Hoy en día hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, gente que va a hacer la aplicación de fungicida cuando ya salió naranja del lote, que esa aplicación de fungicida pasa a ser más un gasto que una inversión, ¿no? Porque no controlé el problema y además gasté plata. Acá los tenemos en foto, don Mario Seibo, comportamiento sanitario no muy bueno. Fíjense lo que es la parcela con fungicida con respecto al testigo. Lanza también, lanza terrible. Parecen dos variedades distintas. Y el 8.15, que tenía buen comportamiento, y el 8.16 también con buen comportamiento. A todo esto se le puso números. Ahí está más o menos los números que realizamos. Esto lo hicimos a la siembra. Fíjense que el precio del dólar está un poco desactualizado. Y bueno, básicamente lo que se quiere mostrar acá es, estos son los tratamientos promedio de las variedades de ciclo largo para cada tratamiento, y este es el rendimiento de indiferencia. Prácticamente casi todas las variedades superaron el rendimiento de indiferencia para las distintas prácticas. Solamente el nitrógeno hubo 4 variedades
que el rendimiento obtenido fue menor al de indiferencia. Acá tenemos cuál fue la mejor variedad, el mejor margen bruto con respecto al tratamiento, ¿no? Vemos que para el testigo el mejor margen lo obtuvo el Klein Minerva, que era lo que veíamos, en un trigo que estaba bien, sano, por eso pudo aprovechar al máximo la disponibilidad de nutrientes que tenía el suelo. Cuando se le adiciona fungicida, ya el Bagué 680 arroja un margen más positivo. Es uno de los trigos que más respuesta tuvo a lo que es la aplicación de fungicida. En cuanto al nitrógeno, el Klein Minerva de vuelta vuelve a ser el trigo que mejor comportamiento tuvo, y cuando se agrega nitrógeno más fungicida, vuelve a ser el Bagué 680. Esto es más o menos para... Esta filmina la hicimos con Luis para ver, este es el promedio de los márgenes brutos, y este es el mejor margen bruto para cada tratamiento. Esto es para decir, de acuerdo al paquete tecnológico que yo voy a utilizar, tiene que ser la variedad que voy a utilizar. Porque fíjense, si yo elegía una variedad que en el testigo se portó en forma promedio, yo me dejé de ganar 197 dólares. Por ejemplo, si yo hubiera usado acá un Seibo, por ejemplo, seguramente el margen bruto estaría rondando el promedio o menor. Pero bueno, si hubiera usado un Minerva, hubiera tenido este diferencial en el margen bruto. Por eso, para cada situación en particular, deberíamos poder ver qué variedad utilizar y qué variedad no. Por ejemplo, en el 680 sería una variedad a emplear si la disponibilidad de nutrientes y el paquete tecnológico utilizado sería el más adecuado, ¿no? Esto de vuelta es para los ciclos cortos, lo mismo, los rendimientos promedio y los rendimientos de indiferencia y los márgenes brutos para cada práctica que se realizó. De vuelta, lo mismo, para la variedad testigo, el que mejor margen bruto arrojó fue el MS816. Para lo que es fungicida, el Klein Lanza. Nitrógeno vuelve a ser el 816, más o menos repitiendo lo que pasó en los ciclos largos. Y el nitrógeno más fungicida, el Dolmario Seibo fue, como vimos, el que mejor respuesta tuvo tanto a la aplicación en conjunto de nitrógeno más fungicida. De vuelta, fíjense, si yo en esta situación hubiera elegido un trigo promedio, estaría 356 dólares. Y por ejemplo, si hubiera elegido en esta situación un Dolmario Seibo, hubiera incrementado el margen bruto solamente por elegir correctamente la variedad para el planteo técnico que voy a utilizar en 126 dólares por hectárea. Listo. Me pasó la posta. Bueno, perfecto. Queda poco tiempo, vamos a acelerar un poco más. De lo que habló Lisandro, ¿alguna duda, alguna pregunta que haya quedado? ¿Algo todo claro? Bien. Densidad lo pasamos rápido. Ya dijimos que se puede sembrar trigo en densidades bajas. No hay ningún tipo de problema. Pensemos a futuro. Probemos por ahí. Se puede hacer con máquina de placa o máquina de chorrillo. Tiene que estar en buenas condiciones. Ahí tienen solamente a modo de ejemplo. Hay varios ensayos hechos y todo publicado. Desde 100 granos hasta 340 granos. O sea, desde 40 kilos sembrados hasta 122 kilos.
y prácticamente, bueno, van a ver al estado de pasto, sí, hay diferencias. El que no está acostumbrado a baja densidad se asusta enormemente. Esos serían 160 granos, 220, 280 y 340. Lógicamente que esto llena el ojo porque cubre más, pero hay una competencia entre las plantas dentro de la línea realmente muy marcada. Esto se hizo de la misma manera que los anteriores, aún en las peores condiciones. Si miramos el testigo, el que no tiene nitrógeno, no tiene fungicida, 100 granos, 160, 220 y 280, acá tiene los rendimientos, prácticamente son estables. Lo mismo cuando entra el nitrógeno, lo mismo cuando entra el fungicida y lo mismo cuando entra nitrógeno más fungicida. Las diferencias las van a encontrar así, por los tratamientos que tenemos aplicados. Es decir, que se puede perfectamente usar densidades menores. Ahí está, para cada densidad, los 4 tratamientos, 100 granos, 4.775 kilos, 160, bueno, la distancia es muy grande, pero es una ilusión, está mal escala, es lo mismo, 4.600 kilos, 4.700 kilos, 4.700 kilos, 4.600 kilos con 340 granos. O sea, como ven, no hay diferencia. Las diferencias fueron por nitrógeno 18%, por fungicida 12% y por nitrógeno más fungicida un 42%. Bien, eso es para ciclos cortos, aún en peores condiciones, porque había mucha agua, muy barroso, no se podría sembrar, pero lo hicimos igual. Fíjense que tenemos coeficientes de logro que llegaron prácticamente al 40% en este caso, para esta densidad, y también para los ciclos cortos y con muchas menos plantas todavía de las que nosotros intentamos sembrar, pasó exactamente lo mismo. No hay diferencias entre los tratamientos. Nuevamente se puede sembrar en baja densidad, hay que tener todo bien, hay que fertilizar bien, hay que controlar las malezas bien, hay que sembrar en época. Yo no puedo sembrar baja densidad y sembrar tarde, no tener el nitrógeno en el momento oportuno, no controlar las malezas, ahí lógicamente que voy a tener diferencias, ¿sí? Bueno, la posibilidad del trigo es enorme en lo que hace a la capacidad de macollaje. Y tomemos un ejemplo nada más, que ni siquiera no es el más bajo nuestro, pero si yo estuviese sembrando una semilla original con un valor que puede estar oscilando entre los 34 y 36 dólares la bolsa de 40 kilos a un dólar de 25 pesos, significaría sembrar 60 kilos de trigo, unos 1.350 pesos por hectárea. Si siembro el doble, lógicamente voy a tener el doble, o sea que tendría un ahorro con 120 kilos de semilla. Tengo, si siembro 60, un ahorro de 1.350 pesos, que en 100 hectáreas representa la módica suma de 135.000 pesos ahorrados o 5.400 dólares, ¿sí? Que realmente los podría haber utilizado en alguna otra tecnología de manejo. Y no estoy usando los 40 kilos. Si quieren pueden ver trabajo aún con mucha menor densidad de 40 kilos si entran dentro de la página que hacíamos mención. Algo de fertilidad, vamos a repetir cosas que ya hemos visto. Fíjense, MAP, nitrógeno y fósforo ajustando a 150 y acá entra el azufre. Tratamiento 3 entre el azufre y zinc, azufre, zinc, nitrógeno foliar. Bueno, a partir de ahí entra el nitrógeno. MAP, nitrógeno y fósforo se quedó plantado nuevamente y estamos hablando de distintos años, no estamos hablando del mismo año. ¿Qué pasó cuando entra el azufre? De 5.000 a 6.300, hay 1.300 kilos. Efecto azufre asociado, lógicamente, que toda esa respuesta no es por el azufre solo, sino que es por el azufre y una mayor absorción de nitrógeno. Sí. ¿Podés decir algo sobre las fuentes de azufre y momento de aplicación? ¿Algún comentario corto? Fuentes de azufre hay un montón. Ahora bien, y te las muestro, pero normalmente hay desde sulfato de calcio, polisulfatos, hay algunos tratamientos químicos ya que lo traen, hay fertilizantes que ya vienen, con lo cual se facilita la distribución o la homogeneidad en la distribución, pero la fuente, en la medida que sea un azufre no elemental, que necesita un proceso, digamos, mayor para poder llegar a sulfato, que es la forma en la cual la planta lo va a tomar, mientras sea un azufre soluble, cualquier fuente funciona realmente muy bien. Momento,
debería ser aplicado temprano, se puede aplicar en distintos momentos, no se volatiliza como puede volatilizar el nitrógeno, si bien en invierno la urea tampoco se va a volatilizar, es medio raro, necesita temperaturas medias arriba de 15 grados para que eso pueda ocurrir, y el azufre eso no tiene ese problema. Puede tener problema de lavado, porque tiene movilidad, no es la movilidad que tiene el nitrato, pero bueno, se mueve. Entonces, lo ideal es aplicarlo temprano. Siempre la planta define las cosas antes que nosotros las estemos viendo, ¿sí? Cuando un trigo encaña, ¿cuándo es? Cuando nosotros tocamos el tallo principal y encontramos el nudo. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Pasto. Pero el trigo ya está encañando. Arriba de ese nudo está la espiga. Si nosotros sacamos la planta, la cortamos con sumo cuidado y usamos una lupa, vamos a poder contar las espiguillas que tiene. Entonces ya lo definió. Entonces, si yo voy a tirarle el azufre ahí, lamentablemente estoy llegando tarde, ¿sí? El azufre o el nitrógeno o lo que sea. Entonces, de pecar, hay que pecar por anticipar, para que la planta pueda definir. Y máxime si vamos a trabajar con densidades bajas. Tenemos que tener todo para que la planta lo pueda usar, ¿sí? Bueno, ahora creo que alguna transparencia hay. Fíjense en ese ensayo, ahí tienen la foto, donde había el fósforo solo, o sea, tiene algo de nitrógeno, 115 kilos de MAP, no tiene nitrógeno como urea y demás, solamente lo que puede aportar el MAP, ¿no? Que tiene 10-11% de nitrógeno, o sea que hay 11 kilos de nitrógeno aproximadamente. Acá ya aplicamos nitrógeno, el MAP, más el ajuste a 150 menos X, es esto, y miren la parcela de al lado. ¿Y la parcela de al lado qué es? Es lo mismo pero con azufre, 15 kilos de azufre. Miren el color que tiene. Entonces, esos 15 kilos no necesitamos mucho más, ¿eh? No necesitamos tirar, y ahora lo van a ver, no tiramos 40 kilos de azufre. Con 10, 15 kilos de azufre es suficiente para alcanzar buenos rendimientos. En toda la vida que he hecho ensayos de azufre, desde que empezamos, que hace muchos años, hubo 2 ensayos que nos dieron respuestas crecientes a dosis crecientes. ¿Sí? Solamente 2 en toda la vida. Polisulfatos, ahí tienen distintas fuentes de azufre. Miren. Ahí están, fuentes de distinto tipo y color. Ahí tiene superfosfato simple, yeso, polisulfato, otro tipo de polisulfato y otro más. ¿Sí? Acá tiene la cantidad que estamos aplicando de fertilizantes, en nitrógeno están todos iguales, en fósforo están todos iguales, y en azufre, fíjense, a partir del tratamiento 2 reciben azufre, 19 kilos, 19, acá vamos a 38. Bueno, si fuese una respuesta creciente, este tratamiento, el 5 y el 6, este 57 kilos de azufre. Deberían irse para arriba. Tienen algunas cosas más, potasio, que no vamos a tener respuesta a potasio, en nuestra zona por lo menos, y algunos tienen magnesio. A partir del tratamiento 2, entra el azufre. ¿Qué pasó con el rendimiento? Ahí lo tiene. Azufre. De 4.700 a 5.900. ¿Sí? Y después, se planchó. Listo. Estamos con 19 kilos y acá estábamos con 57 kilos. Y bueno, 15 kilos, estamos bien, no necesitamos mucho más. Bien. Ahí está lo que hablamos, que creo que preguntaste hoy, de la división del nitrógeno, la cantidad de veces. Bueno, acá hay uno hecho en el año 2016 y es una aplicación secuencial de nitrógeno en 3 etapas. ¿Sí? Uno que tiene 100% a la siembra, otro que tiene 50% a la siembra y 50% en el macollaje, y otro que está dividido en 3 etapas. El 33% a la siembra, 33% en macollaje y 33% en hoja bandera. ¿Y qué pasó? Ahí están los rendimientos. Como vemos, en sí, entre estos dos estadísticamente no habría diferencia, pero bueno, ven qué kilos va respondiendo. Si nosotros tenemos la suerte de que no llueva, de que se puede mejorar, como les dije, desde el punto de vista de la fisiología de la planta, le gusta que le vayan entregando la comida de a poco. Y a nosotros parecería algo igual. Si nos dan 10 kilos de asado para comer en una comida, no lo podemos comer. Ahora, si nos dan un mes, lo comemos y nos quedamos cortos. ¿Sí? Más o menos el ejemplo burdo, pero creo que sirve para entender esto. Curva de respuesta a nitrógeno, bueno, lógicamente que la hay. Este es un ensayo que tiene aparte micronutrientes y distintos tipos de compuestos. Hay dosis de 0 a 150 kilos de nitrógeno y como ven, 4.800, 5.500, 5.600, 6.100. O sea, va increciendo el rendimiento cuando no tengo ningún foliar. Si yo mirara acá así,
acá tengo foliares, acá hay un compuesto que aporta fundamentalmente nitrógeno y algo de calcio, hay otro compuesto que es una mezcla, este con otro, que aporta una cantidad de nutrientes, sobre todo de micros. Si lo miramos acá, prácticamente no pasa a mayores. Ahora, si miramos en el tratamiento donde reciben nitrógeno, ahí se empiezan a manifestar de 5.500 a 6.100, de 5.600 a 6.100, de 6.100 a 6.400. Es decir, primero hay que solucionar lo macro y después viene lo otro. Siempre vamos a tener algún plus de rendimiento. La curva de respuesta a nitrógeno es bien marcada en este caso y no llegamos a caernos. Sigue aumentando y la tasa de crecimiento en este caso es de 7,4 kilos de trigo por kilo de nitrógeno aplicado. Tengan en cuenta ese dato para saber hasta dónde podemos llegar con el costo que tiene el fertilizante. Bueno, las respuestas están ahí, lo pasamos por el tiempo. Hay otro más, similar en el planteo, pero es de otro año. Testigos 100, 125 y 150 kilos. ¿Y qué pasó? Respuestas. Ajuste a 100, 511 kilos más. A 125, 1.700 kilos, 1.100 kilos más, perdón. Y a 150, 1.500 kilos más de rendimiento. O sea, siguió creciendo. Muy bien. Ahí tienen las fotos en dos momentos, ¿no? Del ciclo del trigo. 0 de nitrógeno, ajuste de 100, ajuste de 125 y ajuste de 150. Muy bien. ¿Qué me dice esto? Tomando los valores con los cuales estuvimos trabajando, este incremento de rendimiento necesitó, para llegar a 100 kilos de N, contando el nitrógeno en el suelo y el fertilizante de base, 102 kilos de urea. Este 156 y este 211. Este es el costo de la urea en dólares, $40, $62 y $84. La comercialización extra que tengo por la venta de estos 511 kilos, 1.000 kilos y 1.500, tengo un costo extra de comercialización que está ahí. Perdón, acá. El costo extra es la suma de los dos costos, el de la urea más el comercial, es este valor y este. Y lógicamente voy a tener un ingreso extra, que está dado por el precio multiplicado la producción extra, que está acá. Esto por el precio. Me da esto. La diferencia entre esto me da el margen. Entonces, si miro el margen, ¿qué digo? Y, hermano, hasta 150 dale para adelante. ¿Sí? Estoy ganando $62 por hectárea, $175 y $227. Lo único que acá también tenemos una columna más que dice peso ganado, peso invertido. Entonces, si el capital no fuese restrictivo, tengo dinero, listo, uso 150. Ahora, si el capital es restrictivo, me plantaría en 125. ¿Qué me quiere decir esto? En este caso, que por cada dólar que estoy invirtiendo, recupero el dólar y gano 50 centavos de dólar, 54. En este caso, recupero el dólar y gano $1.81 por cada dólar que invierto. Y en este caso, gano menos, pese a tener un rendimiento mayor, acá gano 1,69. ¿Se entiende? Entonces, si el capital es restrictivo, me voy a plantar acá en 125 y si no, iría hasta 150. Bueno, esto lo vamos a pasar, lo vamos a dejar de lado por el tiempo. Simplemente este es uno de cebada, que quiero mostrarles algo. También cebada tiene la misma respuesta que trigo. Estos ensayos hay varios hechos, simplemente para mostrar, por ejemplo, entre lo que es un tratamiento que tiene una buena fertilización de fósforo, de nitrógeno, de azufre, versus lo que sería el testigo. Es decir, hay un potencial, como ven, volviendo y enganchándolo con la primera parte de la charla, que prácticamente hoy puede duplicar la producción que los suelos de nuestra zona nos pueden dar. ¿Por qué? Porque están, desde el punto de vista nutricional, degradados. No solamente químicos, sino en muchos casos también físico y también biológicamente, que impacta y fuertemente. Entonces, a tener en cuenta, no solamente puedo mejorar el rendimiento, fíjese que el contenido, de proteína que lo han anaranjado también se vio mejorado, aún teniendo el doble de rendimiento que el testigo. Bueno, ahí están los valores y demás, las bases y demás. Este año es un año realmente interesante desde el punto de vista económico para poder fertilizar. Si vamos a hacer un trigo, tratemos de hacerlo bien.
no tiremos por tirar, tiremos con un criterio. Ese criterio se basa en un análisis, en una interpretación, que no es solamente del análisis, para llegar a un ajuste de una dosis determinada. Estos son los precios que tenía la urea en el 2016 al momento de siembra. 362 dólares, en el 2017 357 dólares y hoy está entre 390 y 400 dólares. Esto que está acá en la última fila es el precio del trigo, que es el que nos da el gran impacto en este momento. 156 dólares la tonelada, 173, 247. No importa, pero estoy comparando lo mismo. Sí, podemos mirar el precio de trigo en enero y podemos hacer buenos negocios en enero también. O febrero, o marzo. No. Tampoco acá era 173. Y tampoco acá era 156. O sea, no importa, yo lo que estoy comparando es el mismo momento. ¿Sí? El mismo momento. Entonces, a lo que voy es que acá yo estaba necesitando 2,3 kilos de trigo para comprar 1 kilo de fertilizante. Acá estoy necesitando 1,57 hoy. ¿Sí? Para diamónico, monoamónico, que está al mismo valor, 2,2 kilos contra 3,5 kilos. Y para sulfato de calcio, 1 kilo contra 1,9 kilos. Entonces, no me cabe duda de que estamos en una muy buena oportunidad para hacer una fertilización no homeopática, como muchas veces se ha hecho. No digo que todos la hagan así, pero hay muchos productores que hacen fertilizaciones homeopáticas y con eso no se puede alcanzar rendimientos altos que el ambiente nos puede permitir. Tomando un ejemplo hipotético, esto sí es hipotético, de una fertilización relativamente bueno, acá hay 420 kilos de fertilizante, 120 de monoamónico, 200 kilos de urea, 100 kilos de sulfato de calcio, sumamos ahí 420 kilos, comparando 2016 con 2018, necesito casi un 40% menos de trigo para pagar esa fertilización. Hoy, 37% para ser más preciso. Con 680 kilos de trigo la estaría pagando. El tema sanitario, tenerlo en cuenta. Las enfermedades son realmente importantes. No quiere decir que lo que pasó el año pasado lo tengamos en esta campaña que viene. Como dijimos al inicio, monitorear, estar atento, vigilar, no ir a hacer una aplicación ya tarde, pasada, sino tampoco hacer una aplicación porque me parece, sino tener criterio para invertir realmente bien el dinero. ¿Sí? Ejemplos, productos hay en cantidades, pero llegar a un trigo, debería llegar a un trigo de ese estado y no en ese estado, como ustedes lo están viendo, donde ese trigo se lo devoró la roya. ¿Sí? Entonces, esto, por más que le tire con lo que le tire, no puede pasar. Eso es del año pasado, no puede pasar. Sirve para teñir el suelo, y para teñir la ropa. Fíjense en el suelo, acá abajo, esto anaranjado, el suelo son los esporos de la roya. ¿Qué puedo hacer ahí, ese pobre trigo? Es decir, lamentablemente, ahí sí es un lote que se lo dejó a la buena de Dios, ¿no? Es lo que es esto. Posible. Ahí está claro, ¿no? Funciona los fungicidas cuando hay problemas. Bueno, además está decir que esto no tiene, ¿no? Este es otro cuadro de situación que se está viendo mucho y que es preocupante el tema de las residualidades de herbicida y las toxicidades que podemos ver en los distintos lotes, no solamente en trigo, no solamente cebada. Cebada es mucho más sensible que el trigo. Residualidades aún de productos que se pueden utilizar en los cultivos, pero que por acumulación, por distintos factores, comienzan a ser ya tóxicos, ¿sí? Entonces, a prestar atención a este aspecto. Este caso concreto es de un hormonal usado, es dicamba, en trigo, ahí lo ven, fíjense en las hojas todas acebolladas, que después terminan en estos aspectos, en donde la espiga no alcanza a desenvainar, queda pegada. Eso no es solamente muchas veces problema de un herbicida, sino que también hay otros factores que pueden llevar a esto, pero en este caso concretamente es un problema de dicamba. Bueno, estos, digamos, elementos que podemos utilizar para mitigar enfermedades, fofitos,
y demás son solamente complementos de otro producto. O sea, aquel que vaya a querer con un producto de esa naturaleza controlar una infectividad como la que tuvimos y severidad el año pasado, va al horno, ¿sí? Ahora, como un complemento, como una aplicación, quizás hay preventivo porque aporte algún nutriente también, por ejemplo, un fosfito de cobre, bueno, lógicamente que puede funcionar. Hay ensayos en donde se comprueba que por ahí, lógicamente, un buen fungicida siempre es superior a este tipo de situaciones. Para los que siembren cebada, que también es una muy buena opción y los precios no son también interesantes, sobre todo aún la forrajera, recuerden de sembrar temprano. Recuerden de sembrar temprano. Hay una diferencia notable en el rendimiento que se alcanza en el cultivo de cebada por adelantar la fecha de siembra. Ahí tienen, esto está hecho en 3 oportunidades con 4 variedades, acá hay un año, sembrado a partir del 20 de mayo, ¿sí? Hace 3 días ya habíamos sembrado, es 23, no quiere decir que sea el 20 de mayo, quiere decir que debería sembrar entre fines de mayo y principios de junio, eso es lo que quiere decir, y no irme del 20 de junio en adelante. Poder hacerlo, puedo hacer, no cabe duda, pero acá tienen siembras cada 20 días hasta el 20 de agosto. Y acá hay algo que quería mostrar, bien, que quería mostrar que les dije, acuérdense que después lo vemos, y está acá. Miren, las 3 primeras fechas de siembra que fueron, ¿no es cierto?, 20 de mayo, 15 de junio y 5 de julio. El análisis de suelo se hizo antes de la siembra, lógicamente. ¿Qué me dio? Dio eso. En nitrógeno, ¿cuánto había? 41 kilos, pongamos. 41 kilos por hectárea de nitrógeno disponible hasta 60 centímetros de profundidad. Bien, para las 3 últimas fechas de siembra, volvimos a hacer el análisis. Y miren a dónde estábamos. En 79, de 41 a 79. Entonces, fíjense, si yo tomo el criterio anterior, ¿no? Esos representan más de 80 kilos con eficiencia de 100% de urea, que estaría tirando de gusto, porque los tengo en el suelo. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo sé porque lo analicé. O sea, en muy corto periodo, nuestros suelos tienen una tasa de liberación extremadamente grande. Vuelvo a repetir, hay que conocerlo, hay que analizarlo. ¿Qué pasó con los rendimientos? Bueno, ahí tenemos para las variedades, todo se cae. Scarlett, Shakira, acá está la fecha de siembra, me atraso, 20 de mayo al 20 de agosto. Carisma, Maltería Pampa 21-22 y el promedio. ¿Cuánto perdí? Casi 30 kilos por cada día de atraso. Es una locura. Eso es una tecnología de insumo, de proceso, perdón. O sea, da lo mismo. El costo es el mismo, pero no es el rendimiento igual, ¿no? Se repite otro año en donde tuvimos heladas, donde hubo 2 heladas, una el 3 de octubre y otra el 27 de octubre, que produjo abortos importantes y demás. Esto es lo que queríamos que pase, porque en el año anterior no había pasado eso. La cebada, ustedes saben que no es como el trigo. Cuando sale ya está fecundada, pero igual, bueno, es un óvulo que está ahí fecundado, pero muy chiquito. El trigo larga las anteras y se fecunda después. Entonces, las anteras son más sensibles. O sea, trigo es más sensible que cebada. Bien, pese a esto, fíjese, primera fecha de siembra, sí menos, o sea, la menos sensible fue Carisma y la más sensible fue Maltería Pampa 21-22. En la segunda fecha, también. En la tercera fecha, también. Cuarta fecha, también. Y en la quinta, ninguna afectada porque no habían espigado todavía. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, el rendimiento está ahí. Veámoslo acá. Primera fecha, promedio, 7.764 kilos. 7.000 kilos, 6.800, 5.900, 5.000. O sea, aún bajo esa condición se da eso, o sea, más rendimiento. ¿Y por qué se da el más rendimiento y esto es válido para el resto de los cultivos? Por esto. Ahí está toda la fenología, siguiéndola por los distintos estadios. Siembra emergencia, primera fecha, segunda, tercera, cuarta y quinta. Están los días que tardó. Esto, bueno, acá dio igual, parecido. Podría ser muy diferente. Por ahí siembro en mayo, todavía tengo mucha temperatura y siembro en julio y empezó a helar una helada tras otra, no va a tardar 10 días. Capaz que tarda 30 en nacer, ¿sí? Pero bueno, acá fue parecido. Emergencia macollaje. También no hay gran diferencia.
Macollaje, ¿cuándo va a ser? Y bueno, ahí al mes aproximadamente, con 3 hojas, va a salir la cuarta, empieza a macollar. Macollaje a primer nudo, acá es donde hace toda la biomasa. Y acá sí hay gran diferencia. Esto, la primera fecha tarda 68 días, esta tarda 30 para hacerlo gráfico. Bien, después, primer nudo, hoja bandera, no hay tanto, sí, con la última. Hoja bandera, espigazón, tampoco. Y espigazón, madurez. ¿Qué hace ahí? Está llenando grano. Está llenando grano. Entonces, gran diferencia. Entonces, las grandes diferencias están en la parte vegetativa, donde hace biomasa, y en la parte donde llena grano. ¿Cuánto es el total en términos generales? Y 82 días más de ciclo. 184 días contra 102. Tomo los extremos para hacerlo bien gráfico. Entonces, ¿cómo no va a rendir más? Claro que va a rendir más. Bien, y ahí están las caídas de rendimiento, que es parecido al anterior, y en el promedio general, en este caso, da 28 kilos. En el otro había dado 29 kilos. ¿Sí? De las últimas campañas, estos 2014, estos ensayos es de Martinoz y Cataño. Estos son los rendimientos que lograron, con fecha de siembras tarde, en este caso, emergencia el 15 de agosto, cosecha el 6 de diciembre, 3 repeticiones con fungicida, y algunos materiales como Explorer, Traveler, Aliciana, Maltería Pampa 1012, Jennifer, Scrabble, Andrea, Scarlett, y el promedio que estuvo en los 5.000 kilos. De esta última campaña, nosotros no hicimos ensayo de cebada, lo tomé de la red de cebada, tomando los lugares más cercanos a 9 de julio. Bueno, ahí participaron 22 materiales, hay muchos materiales que son siglas, que después no se sabe si eso va a salir al mercado o no. 9 solamente eran comerciales, con 250 plantas, con fungicidas, y los rendimientos son los que se ven ahí. Esto es promedio de 6 localidades. Daniele, con 7.000, casi 400 kilos, Aliciana 7.000, Traveler 6.600, Bertur 7.500, Maltería Pampa 1012 6.400, Andrea 7.000 kilos, Shakira 6.700, Jennifer 6.800 y Scarlett 6.200 kilos. Rendimientos realmente muy interesantes. Esto se puede conseguir dentro de la página de INTA, están estos ensayos y uno por uno lo pueden ver por ambientes. Bien, preguntas, algo que haya quedado en el tintero, que hayamos corrido demasiado por el tiempo, porque ya el tiempo se terminó hace rato y seguimos hablando. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro, tanto para Lisandro como para mí, que podamos ayudar?